A continuación, presentaremos la primera exposición de esta jornada titulada Nuevas economías y nuevas empresas. Para la misma contaremos con la presencia de Pedro Tarac. Pedro posee una gran trayectoria en el ámbito de la responsabilidad social empresaria. Fue cofundador de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, además de primer presidente internacional de la Fundación Futuro Latinoamericano en Quito, primer representante de Avina en América Latina, cofundador y director estratégico de Emprendia y cofundador de Sistema B. Lo invitamos a Pedro a subir al escenario y dar comienzo con la primera exposición titulada Nuevas economías y nuevas empresas. Es en ese trampolín que uno se tira a la pileta del uno para encontrar la singularidad, la originalidad de cada uno de nosotros. Pero no es solo un tema de encontrarse a sí mismo, sino es al mismo tiempo ir ampliando el todo hasta donde nuestros valores nos permitan. Y ahí en el todo está el otro, está el planeta, hasta donde uno llega. Ese punto de encuentro entre el uno y el todo, para mí, es el gran desafío del emprendedor. Porque es ahí donde uno puede innovar con resonancia. No se trata de un ego, se trata de justamente que tenga sentido lo que uno haga desde la fuerza y la pasión de lo que uno es, resonando con las necesidades y lo que otros quieren que sea. Desde ese lugar quería conectarlo con algo que nos compartió el gobernador, mencionó la ética del cuidado. Y ahí Leonardo Boff y Bernardo Toro tienen unos mensajes deliciosos. Nos cuidamos a uno, al alma, al cuerpo, a uno mismo. Cuidamos al otro, a los que nosotros conocemos, a nuestros colegas, a la gente con quienes nosotros trabajamos, a nuestros proveedores, a todos los que conocemos. Y cuidamos a todos aquellos que no conocemos. ¿Cómo los cuidamos? Creando bienes públicos, creando justicia, creando bienestar social, vivienda, mejorando el medio ambiente, respetándolo. En esa convergencia de lo de uno, el bien particular y el bien de todos, es donde creo que estamos parados en este momento en la historia de la RCE, transitando hacia la historia de la sustentabilidad corporativa. Si yo tuviese que decir por qué todo esto, yo diría que coincide nuestra propia evolución de conciencia y luego porque la realidad se nos impone. Hay algunas realidades muy duras, pero somos 7.000 millones el año pasado, ¿se acuerdan? Cumplimos los 7.000 millones. Cuando yo nací, 1952, éramos 2.600 y algo. Fuimos rápido, ¿no? Exponencial. Yo a fin de año cumplo 60. 33 veces mi vida llegamos a la era cristiana. No es nada. En este periodo pasaron muchas cosas. Solo tenemos, de los 7.000, 1.000 están fuera. Apenas sobreviven, si es que sobreviven. 1.300 están ahí tratando de llegar. Y los demás han adoptado el modelo de consumo y producción que ya sabemos que no funciona. Entonces, desde ese lugar, dos cuadros muy rápidos. Se nos impone esta realidad. En 1985 estábamos break-even. El mundo y la Tierra coincidieron. Es decir, la Tierra tenía la capacidad de sostener y recrearse y regenerarse biológicamente, ecosistémicamente, lo necesario para que el mundo siga. 2011, ¿dónde estamos? Estamos consumiendo los sistemas de vida en un 50% más de la capacidad de la Tierra de recrearse.
Esto significa que esos servicios los tenemos que dar desde nosotros, desde nuestras capacidades del mundo. Y ahí viene la noción de los límites planetarios. Otro cuadrito muy rápido. Donde está verde es la Tierra. Donde está en colorado es donde hemos traspasado los umbrales. Y ahí vemos en cambio climático, en biodiversidad y el ciclo de nitrógeno. Cuando traspasamos los umbrales, ¿qué significa esto? Que estamos en problema. ¿Pero por qué el problema? Porque desconocemos el nivel de riesgo que significa gestionar una realidad como esta. Entonces, esto se impone, y acá no se ve necesariamente, pero acá dice la Argentina interdependiente. No es la Argentina independiente, no hay nadie independiente. Es una ficción la independencia, nos encanta, pero es redefinir el concepto de autonomía, dignidad y de mutua dependencia. Entonces, con estos 3 cuadros, yo quisiera dar los típicos datos que escuchamos los que fuimos a Río +20. En los últimos 20 años tuvimos un éxito. 21% de los recursos naturales por cada unidad de PBI fue reducida. Es un súper éxito. Pero al mismo tiempo se incrementó 163% el PBI. Entonces, los números demuestran lo que pasó con la realidad. El mundo se disparó para allá y la Tierra quedó ahí abajo. Entonces, cuando uno ve estos datos, en los últimos 50 años se redujeron el 60% de los servicios ecosistémicos, de lluvia, de biodiversidad, de captura de carbono y demás. Uno, ¿qué hace? Bueno, puede paralizarse o decir, esta es nuestra increíble oportunidad de reacción en conciencia y en acción. Y ahí se impone el tema de transiciones. Es obvio que vamos a transitar hacia economías y negocios inclusivos. Es obvio, porque si no, no podemos convivir. El riesgo de estar juntos es tan alto que no nos conviene a nadie. Es obvio que vamos a transitar de una economía basada en los hidrocarburos hacia una economía basada en los renovables, que esto lo producimos con renovables, que cualquier elemento que estemos pensando, lo pensemos desde el bajo carbono. Es obvio que vamos a transitar hacia una economía de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, de la biodiversidad. Esto de haber reemplazado lo que no entendíamos de los ecosistemas en donde estén por aquello que solamente podemos manejar y controlar, tampoco va a resultar. Entonces vamos a transitar hacia una economía de ecosistemas y biodiversidad. Es obvio que le vamos a tener que quitar presión a la extracción de recursos naturales, a la tierra, y por eso vamos a tener que usar, en cambio, los residuos que hemos generado. Es obvio una economía donde los residuos se convierten en recursos. Y finalmente es obvio también que vamos a tener que transitar hacia la economía de la regeneración, porque por ahora, con los ritmos que vamos de creación de los problemas comunes, no llegamos a resolverlos y adaptarnos sin los sufrimientos masivos. Entonces, al mismo tiempo, frente a este contexto, vemos que el modo de pensar nuestro está siendo afectado. Y seguramente, y ustedes lo pueden hacer en sus casas, en sus empresas, seguramente tengan una cantidad de ejercicios y preguntas. Y es cómo estábamos pensando antes respecto a los recursos naturales y cómo pensamos ahora. De una mentalidad de escasez de recursos naturales a una mentalidad de finitud de los sistemas de vida. Entonces, ¿cómo adaptamos y cuál es el papel de la empresa desde la finitud? Desde una mentalidad de segmento y fragmento de áreas hacia una mentalidad integrada sistémica. ¿Cómo nos adaptamos hacia esta otra mentalidad?
de una mentalidad donde el lucro es el elemento central y excluyente de la toma de decisiones corporativas, hacia una mentalidad donde el para qué de la empresa es al mismo tiempo el medio ambiente, la sociedad y el lucro combinadamente. Y es ahí donde uno se pregunta si las formas empresariales que conocemos nos satisfacen. Y es ahí donde surge un nuevo tipo de empresa. Voy a dar 2 ejemplos concretos. Triciclos es la primera empresa B de Chile. Triciclos nace para la educación del consumidor consciente. Es decir, ese es el propósito, el para qué de Triciclos. Es chilena. ¿Y qué hacen? Venden opciones que se llaman puntos limpios para que el consumidor tome conciencia del producto que compra en el momento de devolver el residuo de modo clasificado en 12 opciones. Otra empresa, Guayaquil, estoy dando las conocidas cercanas nuestras. Guayaquil, ¿cuál es la misión, el para qué de la empresa? Regenerar 60.000 hectáreas de selva misionera en Argentina, Paraguay y en Brasil, e incluir 1.000 familias campesinas e indígenas en las cadenas de valor. ¿Cómo lo hace? Produciendo productos y vendiendo productos de bebidas, de jugos, de tés, energizantes, yerba como nosotros, en 10.000 puntos de venta de América del Norte. Y así estamos hablando del surgimiento de algo nuevo, de un tipo alternativo a la SA, a la SRL, a la cooperativa, a las unipersonales, donde las soluciones ambientales y sociales que se nos ocurran desde nuestra diversidad se incorporan al núcleo mismo del negocio, al ADN mismo del negocio, y además se someten a un sistema de triple línea de resultado que se va manifestando en una certificación independiente. La diferencia con la RCE es que dan un salto y una vez certificado en todos los aspectos, la relación con los empleados, la relación con los proveedores, el medio ambiente, la comunidad, los gobiernos locales, el mismo modelo de negocio, una vez certificado, se obligan, aunque sea voluntariamente, a incorporar esas responsabilidades en sus documentos legales. Y una vez que se incorporan en los documentos legales, ya son pasibles de las consecuencias que tiene cualquier documento legal. Entonces, la certificación, cuando ustedes analizan el proceso de certificación, ustedes van a notar que ahí tienen una cantidad de valores. Tomemos el ejemplo de la relación con los empleados, la inclusión. Las preguntas que hay, que son ponderadas, es ¿cuál es la brecha entre el que más gana y el que menos gana? O preguntan, ¿cómo se distribuyen los dividendos entre accionistas y colaboradores? O preguntan, ¿cómo se distribuyen las acciones? ¿No? Y así con cada una de las áreas, el mismo proceso de certificación incorpora la escala, digamos, de valores en el mismo proceso de interacción hasta lograr la certificación. Una tercera característica de este tipo de empresas es que la responsabilidad fiduciaria de los gerentes se amplía. ¿A quién? Ante el medio ambiente, ante los otros públicos de interés. Y básicamente, cuando se logra una legislación que institucionaliza este tipo de empresas, la legislación le da la autorización a la autoridad pública, a la personalidad jurídica del lugar que sea, para que sea la que eventualmente también fiscalice. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Porque siempre uno pregunta cuáles son los beneficios. Ante todo, como emprendedores y como empresarios, uno se siente espectacular que aquello que tiene que ver con uno coincida con las soluciones ambientales y sociales del todo. Entonces, no hace falta, por un lado,
estar pensando en ganar plata y por el otro lado estar pensando en cómo voy a ayudar o cómo voy a ser responsable a esa sociedad y el medio ambiente. Se eficientizan las acciones en las mismas, digamos, en las mismas decisiones. Por el otro lado, se diferencia como empresa, ya no como producto o proceso, se diferencia con una B y un círculo, se diferencia la empresa y al mismo tiempo lo que ocurre es que también se diferencia ante los inversores. Por supuesto que hay compradores que prefieren a este tipo de empresas porque les permite que sus cadenas de valores también se enalcen con el valor que significa este tipo de economía. Hay casi ya 3.000 millones de dólares de facturación, en la Argentina ya hay 70 que están en la lista, se creó Sistema B, esta tarde tenemos una mesa con la directora ejecutiva para la Argentina, para aquellos interesados de saber más de este tipo de empresas, y muchos preguntarán digamos, si hace falta una legislación. Sí hace falta una legislación. Ahora nosotros tenemos un sueño, y el sueño es que este tipo de legislación, de este tipo de empresas, sea una legislación que se adopte por unanimidad. Y eso significa que sean empresas de la sociedad, donde ya dejemos en el pasado aquello que es la polarización entre unos y otros, empresa, sociedad civil, y encontremos fórmulas donde el bien público y el bien privado estén unidos. Muchísimas gracias.